Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. ¿A usted qué lo inspiró a escribir como tal? No mire, chiquita, esto se va a poner feo. Yo empecé a escribir medio de muy chiquito. Pasa que la verdad es que cuando empecé a escribir, calculo yo que como la mayoría, no prestaba demasiada atención en lo que escribía y arranqué escribiendo, inventando canciones que cantaba cuando era muy chiquito, con mis amigos, en mi casa, con la familia, y arranqué medio inventando canciones. Después, durante mucho tiempo, no escribí nada. Ya después, a los 12 años, más o menos 13 años, una profesora de lengua y literatura de la ciudad a la que me acababa de mudar me, me propuso participar de una convocatoria que organizaban un concurso en la biblioteca y era sobre cuentos policiales. Entonces escribí un microcuento y después otra vez durante muchos años, por lo menos 10, 15 años, dejé de escribir y creo que no escribí nada y después empecé de a poquito. Abrí la cuenta de Instagram, la abrí bajo un seudónimo anónimo. Este muchacho me llena de orgullo. Respecto a los poemas que usted escribe, creo que la mayoría son reflexivos, pero hay unos que son muy bonitos. ¿A usted qué le dio por escribir un eclipse más respecto al sol, la luna? O sea, era súper lindo eso y, o sea, me gustaría saber qué fue lo que usted lo inspiró a escribir así sobre ello. Hay cosas a las que creo que les escribo siempre, que yo creo que si las pongo en el buscador de palabras de la computadora, yo creo que la luna es una de las cosas que por ahí más aparecen en mis textos. La lluvia y las sonrisas. Creo que son las tres cosas a las que por ahí más les escribo. Y, y yo creo que con las tres cosas en particular, me pasó un poco esto que te comentaba recién, de que son como un vínculo que fue también evolucionando bastante. Y por ahí con el paso de los años también voy viendo en la luna algo distinto. Eh, porque por ahí si yo veo textos míos viejos de hace 5 años, por decirte un tiempo, y textos más nuevos, es muy distinta también la forma en la que escribo de la luna. Como ejemplo, eh, yo había escrito uno que escribí creo que después de ese, que se llama eh, Hijos de la Luna, que lo escribí cuando iba caminando por la calle, escuchando con los auriculares unos poemas de Mario Benedetti, y, y era de día, y la luna todavía se veía, siendo de día. Y tuve la sensación o la idea de que si lo trasladamos al universo, o sea, al espacio, y lo pensamos en donde estamos nosotros, que por ahí plantamos una semilla chiquitita en la Tierra, y la regás, la regás, la regás, en algún momento va a crecer algo, una flor, un árbol, una verdura, lo que sea, pero va a crecer, va a germinar esa semilla y va a empezar a crecer algo más grande. Y pensé algo muy parecido en relación a la Luna, de que para nosotros es un satélite que da vueltitas alrededor de la Tierra, pero que si lo sacamos de ese contexto, tomándolo como metáfora más allá de lo que pueda llegar a ser realmente, yo lo pensé como que la Luna también podía llegar a ser, al nivel del espacio, una simple semilla. Y que capaz que con el tiempo la luna podría tranquilamente romperse y de ahí salir algo más grande. Entonces yo lo pensé como que justamente mucha gente, muchos poetas, muchos escritores, muchas personas cuando se enamoran y cuando se desenamoran también, acostumbran a ver la luna, a visitarla, a ir a la salida de la luna. Acá en la Argentina por lo menos se hace mucho que las ciudades que están cerca de la playa, es muy habitual que cuando son las fechas de luna llena la gente va a la playa a recibir esa salida de la luna. Entonces como que hay mucha energía girando alrededor de eso. Y yo me imaginé que todas las personas que en algún momento se enamoraron son hijos de la luna. Como que en definitiva lo que sale de esa luna que se riega todas las noches cuando sale del mar son justamente posibles vínculos o relaciones amorosas que se puedan generar. Entonces ese poema habla un poco de eso, de que la luna no es solamente un satélite, sino que es una semilla
que lo que lleva es a la construcción de nuevos amores, de nuevos vínculos, de que dos personas se conozcan justamente a raíz de la luna, porque se encontraron en la playa cuando la fueron a ver, o porque van caminando y es un tema de conversación. Entonces, qué sé yo creo que, que la inspiración por ahí para escribir está un poco ahí, un poco en las cosas cotidianas. Adoro los finales felices. Yo ahora, por ejemplo, con Javier, el profe, tiene 2 libros míos que los está trabajando como editor para publicarlos. Y los 2 libros son sobre cosas que, por lo menos para mí, son rarísimas, y a mí me redivirtió hacerlos. ¿Cómo qué cosas? Y hay Está uno, en su libro, ¿me puede dar un pequeño spoiler de eso? el primero se llama 100 palabras, y son 100 textos numerados del 1 al 100, y cada texto tiene la cantidad exacta de palabras que le corresponde según su ubicación. El primer texto es una sola palabra, el texto número 14 tiene 14 palabras justitas, el 23 tiene 23 palabras y el número 100 tiene 100. Entonces cada texto tiene una palabra más que el anterior y una menos que el siguiente. Y van así de manera consecutiva. Y a mí me pareció re O sea, divertido. tenemos aspectos interesantes, puesto que, o sea, debe ser muy extraño o raro leer un libro así, pero, o sea, interesante a la vez porque nunca habías visto un libro de esa forma. Claro, no, y además fue... a mí me gusta que tengo la idea de que lo ideal es tratar de divertirse con cualquier cosa que hagamos. Y si no me divierto, trato de no hacerlo. Y a mí eso me divirtió muchísimo. Los primeros fueron muy fáciles porque era tan sencillo como sentarme, escribir cualquier cosa, contar las palabras y ya estaba, le ponía el título. Este texto tiene 25 palabras, le pongo el número 25 y listo, ya está, queda ahí. El tema es que cuanto más textos iban escritos, de repente era más difícil porque ahora ya no puedo escribir cualquier cosa. Tenía que escribir un texto que tuviera las cantidades de palabras exactas que a mí me faltaban. Entonces, no sé, los últimos 3 textos tenían que tener las palabras exactas de la ubicación que a mí me faltaban. Yo tenía 97 No, textos ya también hechos, pero... como que tenga coherencia el texto, ¿no? ¿Cómo? Claro, también. Que Claro, también obvio. tenga coherencia. Sí, totalmente. Sí, no era poner palabras al azar. La idea era que todos los textos dijeran algo distinto y algo que me identificara, y algo que fuera sensato, que fuera coherente, y que tuviera un sentido y que fuera lindo. ¿Cuánto más falta? Pop les hace spoiler. Quiero ver la parte donde hablan del hijo de la luna y la botella. Pero volviendo a lo del tema de la luna, que todavía sigo como... Me quedó una pequeña pregunta, bueno, no pregunta, sino más bien sobre que usted dijo que la luna no es simplemente un satélite, sino que puede ser esa semillita. Entonces, me recordó a que cuando usted dijo que estaba escuchando la canción de Hijo de la Luna, hay un texto sacado de, o sea, esa canción fue inspirada también en la luna. Y tengo entendido, según lo que yo leí de eso, que es que la hembra gitana tuvo un hijo con el Calé, ¿cierto? Pero porque ella se lo pidió y rogó a la luna. Entonces la luna le dijo que cuando ella tuviese ese hijo, que se lo entregara a él, o sea, a ella. Y el Calé pensó que lo había engañado porque el hijo nació blanco, o sea, el niño era blanquito y ambos eran de tez morena. Entonces, creo que el Calé, no recuerdo muy bien si era que iba a matar al bebé. Y en ese entonces, la hembra gitana quedó devastada, pero el hombre no hizo nada, simplemente dejó al niño en una pequeña montaña y después él se fue. La hembra gitana estuvo, o sea, se fue de tristeza y la luna bajó a recoger al bebé. Y se dice que cuando la luna está llena es porque el hijo está llena, es porque el hijo está feliz. Y si la luna está menguando, es decir, en pequeño, o sea, como en un pequeño orificio así, es porque el bebé está triste y le está haciendo cuna para mecerlo. ¿Y eso es de una canción? Sí, es una canción, Hijo de la Luna, pero no recuerdo quién la canta. Ah, no sabía, no la conozco. ¿No? ¿Pero usted No, dijo que escuchó esa canción? no, lo que yo te... No, claro, no. Hijos de la Luna es el nombre que yo le puse al texto. Ah,
Hijo de la Luna también se llama la Fue de canción. casualidad. Claro, no sabía que existía la canción. Ah, no, sí. Voy a tener que buscarla. Voy a tener que buscarla. No sabía que Es muy bueno. existía. De hecho, después la segunda parte se llamaba Hijos del Sol. Y es como el mismo texto, pero desde la perspectiva del sol. Ah, comprendo. Por eso lo hizo lo del eclipse. ¿Cómo? Por eso lo del eclipse. Por un eclipse más. O sea, de que la luna y el sol estuviesen juntos. De que la Claro. luna se asustó y se quedó tan blanca del susto. O sea, de que el sol la quemó. Y yo, Claro. ay, no. No, pero eso fue de casualidad. No conocía la canción. Ah, bueno. No la Ahora sí lo conocía. conocí. No sabía. La voy a tener que buscar para escucharla. A ver de qué se trata. ¡Eso sí que es otra onda! Cuéntame un poquito de qué surgió ese ensayo, o sea, ese poema, ese texto. Ese surgió también un poco como accidente. Es de los primeros. eh, no sé bien cuál sería la caracterización concreta por ahí del texto. Creo que es algo más parecido a un ensayo o a una presentación o algo parecido. Bueno, según lo que usted hizo ahí, el ensayo relataba, o sea, era una reflexión entre de que si el humano no tuviese esa piedrita que lo lastimara, Claro, ¿cómo aprendería a no volver a tropezar? Y lo mismo pasa con la misma ostra, de que nosotros obtenemos esas ostras a través de que a la ostra le cae la arena. Entonces, claro. ellos sueltan algunos componentes, según lo que me estaba leyendo, Sí. de que hace como que forme esa bolita como para concentrar aquello que le está causando dolor adentro. Entonces la ostra muere en el proceso Exacto. cuando sacas la perlita. Claro, es que al momento de sacarle la perla, en realidad es que la terminamos por matar. Pero en realidad la perla no es más que parte del mecanismo de defensa de esa ostra marina que cuando le entra arena genera, eh, mediante mecanismos internos, las sustancias necesarias para poder defenderse. Y al final lo que se termina creando es esta perla que es aparentemente que es tan preciada, que es tan importante y que todas las personas quieren tenerlas, pero en el caso de nosotros los humanos, por el valor económico o por la belleza que pueda tener. Pero lo que por ahí también nos deja entrever, que muchas veces pasa que por ahí renegamos de algo que por ahí nos pasó hace muchos años y que nos hizo mal, y en definitiva eso que nos pasó y que nos hizo mal es parte de lo que también nos ayudó a generar algún estímulo interno que nos hiciera más fuertes para poder estar mejor hoy. Quizás si, si a la perla si a la ostra le sacás la arena, no habría una perla adentro. Y si nosotros nos quitamos esa mala experiencia o ese evento que nos lastimó, también nos estaríamos extirpando y quitándonos de adentro el aprendizaje consecuente que nos trajo. Entonces creo que es un poco eso, es entender de que aquello que nos hizo mal. Esto no era parte del trato. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. Tengo dudas sobre los textos, porque sí tengo dudas, o sea, de los poemas. Usted cómo, o sea, la pregunta más bien sería, ¿desde cuándo usted supo que quería hacer poemas reflexivos y no poemas de desamor o amor, sino reflexivos? Porque lo que tengo entendido es que sus poemas son reflexivos y lo que he leído son en su mayoría así, o ensayos, pero todos son reflexivos, siempre dejan como una pequeña enseñanza por cada poema. Sí, no sé, la verdad que no sé. Creo que fue un poco cuando. No, creo que fue un poco cuando abrí la cuenta del Instagram. Eh, la idea de guardar esto que al principio eran frases sueltas o ideas, o que por ahí, no sé, un amigo me planteaba que estaba teniendo un problema determinado y a mí se me ocurría alguna respuesta que yo creía que era una respuesta reflexiva o inteligente o interesante o una respuesta que le podía servir para resolver ese problema y me parecía que era una buena respuesta. Eh, Creo que un poco ahí fue cuando abrí la cuenta de Instagram y empecé a guardar estas pequeñas frases, estas pequeñas ideas que después, cuando me di cuenta que me gustaba escribir, medio en el proceso, son estas ideas chiquitas que de repente las desarrollo en forma de texto, como por ejemplo
lo de la perla, como por ejemplo lo del violín, que por ahí eran cosas que en otro momento podría haber pasado que de repente tuviéramos esta conversación hablando de perlas y de ostras y que me pareciera una conversación re entretenida, pero dentro de 2 Y días, usted escribió eso porque le gustó. no, y capaz que en 2 días ya me olvidé, Ah, también. ¿entendés? Es más, por ahí Sí. a las 2 horas ya me olvidé, digo, sí, tuvimos una muy buena charla, pero si te la tengo que repetir, por ahí no me la acuerdo. Entonces, creo que un poco eso fue lo que me pasó. Y en algún momento empecé a tomar estas conversaciones o estas ideas que me parecían interesantes y las empecé a trasladar en textos. Lo de la perla surgió justamente a raíz de una conversación con una amiga acá en Pinamar. Y lo del violín surgió porque en Instagram me había aparecido que se acababa de subastar un violín de un luthier y lo habían vendido a una cantidad de plata que era exuberante y exagerada y ridícula. Y me puse a investigar sobre el violín y sobre el que lo creó y demás, y la historia, y me pareció un tema que era muy interesante, porque resultaba ser que la madera que se usaba para hacer los violines era una madera que en realidad era una madera defectuosa, porque era madera que en realidad iba a ser usada para hacer unos botes, y como la madera esa estaba defectuosa y no podía flotar, la tiraban. Y cuando la tiraban, la agarraban para hacer violines. Y esos violines son los que hoy cuestan una fortuna de plata. Entonces me pareció muy entretenido esto de, que es un poco lo que hablábamos recién, ¿no? De que a veces uno fuerza la intención para hacer algo y quizás tenemos que hacer otra cosa. Quizás esa madera no era para hacer botes, era para hacer violines. Hoy los violines son sumamente costosos y sin embargo, si fueran una balsa, un botecito, no costarían pero ni una décima de lo que cuestan los violines. Claro, Eso es como cuando dicen que una persona no fue tan valorada en cierto lugar. exacto. Tú colocas una persona o esa persona va a otro sitio o sea, se siente más valorada en cierto sitio. Vas a otro lugar y puede que ese valor que te dieron anteriormente no se compare con el que te están dando ahorita y en otro lugar no va a ser lo mismo. Como cuando vi el ejemplo de la botella del agua. La botella del agua puede costar, supongamos que cueste $1, supongamos. En un aeropuerto puede costar 3 y en el avión puede costar 5 o 10. O sea, el problema nunca va a ser la botella del agua, sino en el sitio en el que está. Claro, imagínate la misma botella de agua en el medio del desierto. Sí, y esa va a costar 1000 veces más porque va a ser más apreciada porque no hay, o sea, no hay agua y la gente obviamente va a necesitar tomar aunque sea un sorbito. Claro, exactamente. El tema es que el valor del agua va a ser siempre el mismo. Lo que va a cambiar es el precio que le ponen a ese valor. Porque el valor es lo que la botella vale, pero el precio es lo que los demás creen que vale. Y esa es la diferencia. Pero el valor de la botella no cambió nunca. Lo que cambió fue la perspectiva de las personas en relación a esa botella, pero por la necesidad de esas personas. Pero el valor de la botella fue siempre la misma. Vos vas a ser la misma persona hoy hablando conmigo, que el miércoles presentando el trabajo práctico, que después hablando con tus compañeros o hablando con un profesor. Vas a seguir siendo la misma persona. Eh, por ahí te puedes poner un poco más nerviosa si tenés que rendir un examen en una instancia frente a un grupo. Sí, pero porque el precio del posible resultado es mayor. Yo no te estoy evaluando. Entonces, los nervios deberían ser menores. Ahora, si después tenés que rendir un examen y sabés que te van a poner un valor, un precio, y ahí sí te vas a poner más nerviosa. Entonces, eso es lo que modifica el valor de la botella. Pero la botella es siempre la misma. Entonces, en la medida en la que por ahí, que eso está algo muy divertido para escribirlo, pero si nosotros como botellas nos damos cuenta de que somos siempre los mismos, quizás te vas a dejar de poner nerviosa el miércoles cuando tengas que presentar un trabajo frente a tus compañeros y a tu profesor, porque te vas a dar cuenta que sos la misma persona que la noche anterior estabas cenando con tus amigas o que estabas en el patio tomando algo.
Porque no hay razones para estar más nerviosa. Lo único que cambia es la forma en la que los demás te perciban porque tienen que evaluarte poniéndote un número. Pero vos sos la misma persona. Si estabas tranquila en la noche anterior, ¿por qué vas a estar ¿por qué vas a estar nerviosa rindiendo ese examen? ¿Qué va a cambiar? ¿Vas a ser distinta después de rendirlo? No. Cuanto mucho vas a estar más contenta o menos contenta en base al resultado que te den. Pero ese resultado es pasajero, porque volviste a rendir el mismo examen 2 semanas después y por ahí te va mucho mejor, o por ahí te va mucho peor. Pero difícilmente hagas el mismo examen 2 veces exactamente igual. Entonces, si somos botellas, tendríamos que preocuparnos menos por eso. Me encanta cómo usted reflexiona sobre todo, de verdad. O sea, de algo tan pequeño sabe sacarle, o sea, buen contenido, o sea, sabe cómo reflexionar, así sea de una piedrita. Trato. Me En estos agrada días eso. voy a tratar de escribir el de la botella y después lo voy a publicar y te aviso. Gracias por ver este vídeo. Thank you for watching.